en nuestra provincia. Por eso vamos a hablar con Carmelo Rojas, que es subdelegado en Misiones de Huatre. ¿Cómo le va, Carmelo? Bienvenido. Lodi y Marcelo le saludan. Sí, Buen buen día a día, la buen día. audiencia. Buen día, buen día. Bien. Siempre seguimos de Bueno, cerca la situación de los trabajadores rurales, apuntando principalmente al tema yerba. Primero te preguntamos en general y comparado también con lo que es, hablábamos de la inflación recién, hablábamos de el salario vital y móvil, ¿cómo están los trabajadores rurales? bueno, la verdad que hablamos de nuestra provincia bastante mal en forma generalizada y de la actividad yerbatera aún peor, ¿no? Ujú. Eh, Realmente un combo de situaciones con las medidas tomadas por el gobierno que siempre termina impactando en mayor medida en los trabajadores, ¿no? Sobre todo porque siempre se va descargando hacia abajo. Cualquier diferencia, ¿no es cierto?, que pueda surgir, se trata de sacar al más de abajo y lamentablemente el último eslabón justamente es el trabajador del yerba mate. Así que todas esas medidas atentan en forma generalizada en contra de los trabajadores, no solamente los trabajadores rurales, sino de todas las actividades. Si tenemos en cuenta que hay un piso de negociación, que hay un porcentaje que maneja el gobierno, que si hablamos del gobierno directamente, te está hablando de 1% mensual. Si a eso le agregas que no te permite negociar en forma retroactiva, cuando se retrasa la negociación, no negociar en forma retroactiva, son porcentajes de inflación y de los demás ítems que son parámetros, ¿no es cierto?, de discusión, se torna en contra de las negociaciones salariales porque prácticamente hace que pierdas. Entonces, bueno, nosotros hemos tenido la consecuencia con los trabajadores de la yerba mate, que en septiembre nos sentamos a negociar en julio, estuvimos hasta septiembre, ofrecían 0,00, mandamos a Buenos Aires para que resuelvan en septiembre y nos devolvieron 3 meses después, en diciembre, para que resolvamos acá. Ujú. Y la verdad que es lamentable, ¿no?, porque eso solamente dilató y ocasionó un perjuicio hacia los trabajadores, porque no resolvieron nada, no tuvieron en cuenta nuestro pedido de que se tenga en cuenta la inflación, que habría que actualizar y todo lo demás, y mandan de vuelta el expediente. Bueno, ahora en Ujú. abril nos hicieron lo mismo, si bien ahora hemos conseguido un pequeño incremento de 8% ahora para abril y mayo, muy lejos está de recuperar todo lo que se perdió en cuanto a porcentaje inflacionario y demás ítems, ¿no es Ujú. cierto?, que se debería actualizar para recomponer la remuneración de los trabajadores de la yerba mate, hablando digamos, de esta actividad, ¿no? Ujú. Carmelo, Así que bueno, eso estamos ahora sí, y la situación sigue siendo terrible para todos los trabajadores. Los trabajadores, la gran mayoría, está a la mitad de lo que es la canasta básica, entre 600, el caso de la yerba mate 544, con este 8% llegaría a 600, la actividad, como es, de la cosecha de yerba llegaría más o menos a 65, 68 por tonelada, ujú, y bueno, la verdad que es muy difícil seguir trabajando con un salario bajísimo, ¿no es cierto?, donde hasta corren el riesgo la subsistencia de muchos trabajadores, porque los trabajadores tienen cargas altas de familia, ¿no es cierto?, familia numerosa, y bueno, se torna muy difícil todo, ¿no? ujú. Carmelo, ¿cuánto es el desfasaje, digo, en porcentaje? ¿Y cómo están las negociaciones? ¿Hay diálogo en este momento? ¿No hay? ¿Están cortadas? Bueno, justamente lo que decía, Ujú, nosotros hemos fijado una nueva fecha para seguir negociando, si bien ahora se cerró un 8% para abril y mayo. ujú, Nosotros hemos pedido una reunión nuevamente para seguir acortando esa brecha, recuperar lo que no se dio el año pasado por distintas cuestiones, por el combo de las medidas de la Comisión Nacional y del Gobierno Nacional, ¿no es cierto?, donde te impone un techo y un piso más que nada,
y un techo de negociación, y con esos parámetros la verdad que te hace cuesta arriba, porque sabemos que los empleadores también defienden su porcentaje de ganancia. Lamentablemente hay los representantes, diría que, y todo el grupo, ¿no es cierto?, de empresarios, pasa en todos los rubros, ¿no? Generalmente le hacen socio al trabajador en las malas, pero cuando hay buenos valores no le trasladan nada al trabajador. Ustedes recordarán seguramente que en el 2023, 2024, cuando era reconocido por representantes del sector que había un buen precio, y lo había, y era de público conocimiento, había incumplimiento de precio, había incumplimiento de condiciones de trabajo, si bien una pequeña franja siempre del sector, que también hay que decirlo, son esas pequeñas franjas que aprovechan cuando la situación, o se achica el margen de ganancia, porque hoy se achicó el margen de ganancia sin ninguna duda con las medidas, pero no le pueden dejar en banda y trasladar todo siempre hacia abajo al trabajador, que es el que más sufre las consecuencias, ¿no? Sí. Carmelo, contanos cómo están la obra social de ustedes. Bueno, ustedes saben que la obra social estuvo intervenida más de 1 año y medio. Lo de público conocimiento es lo que dice el gobierno y lo que dice la intervención, nada más alejado de la realidad, ¿no? Donde instalaron con los medios amigos, por decirlo de alguna manera, ¿no? Y dejaron instalado de que el responsable es nuestro secretario general José Boitenco, pero es de público conocimiento. Si ustedes miran los informes, estuvo más de 1 año y medio intervenido la obra social, justamente porque el secretario general José Boitenco de Huatre había denunciado la situación que pasaba en el directorio anterior, y había renunciado él a ese directorio, denunciando todos los desmanejos que había en la obra social. A raíz de eso hubo más de 1 año y medio de intervención del anterior gobierno. Recuperó la obra social Huatre, ¿no es cierto?, y su administración a través del gremio, allá por julio del año 2024. Poco más de un mes estuvo administrando, se generaron grandes cambios, grandes proyectos de modificación para ir empezando a acomodar, ¿no es cierto?, ya que en mejor medida, para mejor acceso, para más facilitación, digamos, de acceso y de cobertura para el trabajador, ¿no? Pero estuvo administrando poco más de un mes, y le vuelven a caer la intervención, culpándole de todo, ¿no es cierto?, lo que ya venía arrastrando Osprera, lamentablemente, a nuestro secretario general José Boitenco. Y bueno, eso es nada más alejado de la realidad, porque estuvo en poder de la administración poco más de un mes, ya que estuvo intervenido anteriormente, como le había dicho, más de 1 año y medio. Y esta intervención está tomando medidas que realmente atenta y perjudica totalmente a los trabajadores rurales. En su momento se estuvo ofreciendo bienes de la obra social, ¿no es cierto?, a precio casi regalado de bienes de la obra social. Se tomó medida anteriormente donde hubo una modificación abrupta, digamos, si se quiere, de cambio sin tomar los recaudos mínimos de prestadora, que también era un proyecto que tenía en carpeta el gremio, ¿no? Pero no en la forma que lo hicieron, interrumpir en forma abrupta, donde los trabajadores quedaron con 2-3 meses sin medicación oncológica, sin cobertura, sin las prácticas o turnos que tenían de cirugía, etcétera. Y ahora nuevamente hay un cambio así, porque sí, un saneamiento más que nada con el gremio y con la obra social, impulsado, ¿no es cierto?, por parte del gobierno y por parte de la gente resentida que ha perdido las elecciones en Huatre en el 2022. Entonces una maniobra ahí, acompañado de ambos, que
está llevando todo esto, pero no en perjuicio de la obra social ni del gremio. Acá lo que están haciendo es perjudicarle lisa y llanamente al trabajador. Claro. Ahora con este cambio de modalidad donde le cortan a varias bocas pendientes que se cortó, hoy teníamos una afiliada llorando en paciente oncológico en la zona de como de 2 de mayo, porque tenía turno, tenía todo y viene y bueno, se encuentra con el sistema cerrado de emisión de bono que tienen la boca expendio, donde no pueden acceder a los pedidos, a las autorizaciones que se emiten desde ahí. Y bueno, y esto va a pasar en todo el país, no solamente en Misiones y en todas las bocas expendio que se han cortado, si bien hay algunas, casi nada, que por ahí todavía no lo han cortado, pero va a ser generalizado esto, porque aparte la aplicación y el nuevo sistema es muy difícil de acceso para el trabajador que tiene falta de conectividad total. Ustedes conocen lo que es la idiosincrasia de los trabajadores rurales, Claro. en los campos, ¿no es cierto?, en donde no tienen señal, no tienen incluso la tecnología, un celular adecuado y bueno, y muchos desconocen, si no tienen alguien para que le ayude, digamos, a comunicarse o a hacer toda la descarga de aplicación, no tienen correo, no tienen nada, toda esa cuestión que le exige. Carmelo, Se encuentra realmente difícil, ¿no es cierto? ¿Cuántas bocas de expendios se cerró de la obra social? Bueno, nosotros todavía estamos evaluando, acá son más de 30, entre 30 y 50. La gran mayoría se ha cerrado, están funcionando unas 5 o 6 nomás, por ahora, que no sabemos si cortan, pero la comunicación formal ya está hecha, ¿no es cierto? El corte del convenio y todo lo demás. El tema es que los trabajadores quedan desamparados totalmente a la deriva, ¿no es cierto? Porque no tienen cómo acceder, más allá de la consulta o el acompañamiento y el asesoramiento que le podamos dar nosotros, el tema es el acceso, ¿no? De aquellos trabajadores que se encuentran alejados de las zonas urbanas y todo lo demás, ¿no? Carmelo, te mandamos un abrazo grande, muchas gracias. Gracias a ustedes por la oportunidad y bueno, y a disposición como siempre. Igualmente acá, hasta luego. Tenga buen día. Carmelo Rojas, subdelegado en Misiones de Guatre, la situación de los trabajadores en general, principalmente los tareferos, son los que más están sufriendo las consecuencias de la crisis, también de la desregulación a nivel nacional, y planteando también cuál es la situación de las obras sociales, las bocas, los lugares, oficinas